Quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla
clavado en el cruz. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. Y capítulo 3, desde el verso 1 al 5, al 6. Marcos, capítulo 2, versos del 23 hasta el 3, 1 desde el 6. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús confronta el legalismo manifestando que Él es el Señor del día de reposo. Jesús confronta el legalismo manifestando que Él es el Señor del día de reposo. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres un Dios misericordioso. Te suplicamos, oh Señor, que nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Gracias porque hemos podido cantar himnos, salmos, cánticos delante de tu presencia. Ahora te pedimos, oh Señor, que abras nuestro entendimiento, que disponga todo, Señor, para escuchar tu palabra. Que no nos dé solamente el oír tu palabra, sino también, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ser hacedores de tu palabra, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hablaba con un gerente de un banco y me decía que había un problema en el banco en lo relativo a la fiesta navideña, y era el hecho de que
gastaban grandes sumas de dinero, incluso varios salarios de meses, para comprar la ropa que se iban a poner en ese día de la cena navideña. ¿Qué hicieron en el banco? Normatizaron que el día de la cena todos iban a ir con pantalones jeans y una franela que el banco le iba a suministrar. De tal manera que el más humilde de los empleados estuviera vestido de la misma manera que estaba vestido quizás los gerentes. Ahora, usted se ha dado cuenta con qué facilidad nosotros cambiamos las esencias o la esencia de las cosas. Con qué facilidad nosotros perdemos de vista lo que realmente es importante. Y esto es justamente lo que este texto nos muestra. Estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento, de principio hasta fin, que el Mesías venía. ¿Qué ocurrió? El Mesías vino, Jesús vino. ¿Y qué pasó? Los fariseos le rechazaron al punto tal que sus ataques terminaron quitándole la vida. ¿Por qué? Porque habían establecido una serie de sistemas religiosos legalistas en el cual Jesús no encajaba. Convirtieron a Dios en una deidad a la cual ellos idolatraban. Las otras naciones tenían ídolos como Dagón, como los Baales. Nosotros tenemos a Jehová. Lo que olvidaron es que Jehová es el Dios, no de una nación. Él es el Dios poderoso, creador de todo cuanto existe. Y en el texto que nosotros vemos claramente nos marca la diferencia entre todas las religiones y el Evangelio. Las demás religiones se caracterizan por la salvación por obras, una salvación fundamentada en la meritocracia. ¿Qué hago yo o qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdan la pregunta del joven rico? ¿Qué puedo yo hacer para ganar mi salvación? Esa es la mentalidad del legalista. Lo que hago para portarme bien y así Dios me bendice. Pero eso no es lo que promueve el Evangelio. El Evangelio nos enseña, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de tener una correcta relación con Dios, fruto de nuestro pecado. ¿Qué ocurrió? Que un día, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se acordó de la humanidad perdida y envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, el cual vivió una vida de perfección, desde la cuna hasta la tumba, cosa que ningún ser humano puede hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una correcta relación con Dios. Y esa muerte que merecemos nosotros, fruto de nuestro pecado, Él la asumió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que el legalismo no acepta a Jesús. El legalismo ataca constantemente a Jesús. Y este es el problema que nosotros estamos viendo. Aquí nos narra uno de los 5 problemas que tuvo Jesús con los fariseos. En un camino sin retorno, sin conciliación. Jesús claramente evidenció que Él es Dios. Derrotó a Satanás, y eso lo vimos en el desierto cuando Jesús confrontó a Satanás. Vimos que Jesús es ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y ahora vemos que Él es superior al día de reposo. Jesús le dijo a ellos: yo tengo poder para perdonar pecados, para sanar cualquier enfermedad, cuando levantó a aquel cuadripléjico que estaba postrado. ¿Qué estamos viendo en este pasaje? Los discípulos van caminando, versículo 23. Y al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Ellos van caminando en medio de una calle, hay sembrados, tienen hambre, ¿y qué hacen? Toman espigas y las desgranan en sus manos y la comen. Pero ahí estaban los fariseos. Un día de reposo, un día sábado, en el cual estaba establecido que el hombre no debía trabajar conforme a lo que decía Éxodo 20, capítulo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni extranjero que esté en tus puertas. Este era el mandamiento. ¿Qué ocurrió? Los maestros rabinos habían elaborado 39 normas para cumplir este mandamiento. Por ejemplo, estaba prohibido sembrar en el día de reposo. Pero entonces ellos hacían una lógica. Si yo estoy comiendo en un plato y se cae un grano y ese grano germina, entonces yo sembré. Aunque no quise, sembré. Entonces estaría infringiendo el día de reposo. O se me bota un poco de agua y moja una planta. Yo estaba regando una planta. Entonces, para no violentar el día de reposo, ¿qué hicieron? Prohibido comer en el patio de su casa en el día de reposo. Si una persona le pasaba alguna enfermedad, no podía ser asistida. Simplemente se verificaba si estaba viva y debía esperar el día de reposo. Si le caía un muro encima, estaba vivo, se ayudaba. Murió, te enterraremos mañana, porque hoy es el día de reposo. El que tenía una caja de dentadura postiza, era pecado usarla en el día de reposo, porque eso era hacer esfuerzo, masticar con una dentadura que no era la propia. A ese punto, hasta de locura, si se quiere, habían llegado los fariseos. Es decir, que esta acusación es falsa. ¿Por qué? Porque Jesús no está violentando el día de reposo. Sus discípulos no habían violentado el día de reposo al tomar esos granos y comérselo. De hecho, en Éxodo capítulo 20, como acabamos de leer, no estaba prohibido el hacer esto. Lo que estaba prohibido era que una persona fuera a la finca de su vecino y tomara una hoz, porque ya ahí no le estaba ayudando a cosechar la siembra a su vecino. Ahora, al hablar de esto, con respecto a los fariseos, me llama la atención y pienso que aquí hay implicaciones para nosotros en el día de hoy. Tan cerca los fariseos de Jesús, tan cerca de las enseñanzas de Jesús, tan cerca de la guía correcta de Jesús, y al mismo tiempo tan lejos de Jesús. Y eso es el legalista. Es una persona que está buscando salvación por medio de sus obras. Él está cerca de Jesús, pero simplemente para ver qué beneficio le puede dar Jesús. Jesús simplemente es alguien que le ayuda a cumplir con su meta social. Ustedes ven los políticos muchas veces, las personas corruptas. Ellos no creen en la familia. Ellos no creen en el matrimonio. Muchos de ellos tienen amantes, pero ¿qué tienen? La familia de la pose. La familia del afiche o del video tiene que salir impecable, aunque ellos no crean en la familia. El legalista es uno que aún las cosas legítimas que Dios le ha dado, la utilizará para su propia gloria. Él ayunará, pero para ser visto de los hombres. Él orará, pero para ser escuchado de los hombres. Él tendrá una relación con Dios, pero fundamentada en la meritocracia, buscando que Dios le bendiga porque me he portado bien. Evidentemente, Dios no es indiferente a nuestra obediencia, pero no debe ser esa la motivación, sino el amor de Dios debe motivarnos a la obediencia. La pregunta es, ¿por qué tú estás aquí en este día? ¿Por qué viniste a este lugar? ¿Tienes tú una religión o una relación con Dios? Los fariseos estaban ahí como un radar detrás de Jesús, escuchando a Jesús. Y ellos ven que los discípulos de Jesús se comen esos granos y de una vez le dicen, fallaron, violentaron el día de reposo, pecaron, cuando realmente no era así. Sus acciones estaban ahí, viendo detrás de Jesús, como los policías, como la AMET, que andan con una libreta, pero nada más hay contravención que se sale de esa libreta. Son libretas que están dispuestas para poner multas.
Ellos estaban ahí, pero su corazón era un corazón religioso. Hermanos, la verdad es que todos nosotros tenemos un fariseo en recuperación. Todos nosotros tenemos un fariseo dentro, un religioso. Y eso se hace evidente cuando los demás pecan. ¿Con qué frecuencia te ves exagerando los pecados de otros para tú quedar bien? Las faltas de los demás. Pero también vemos aquí en estos fariseos envidia. ¿Por qué se oponían a Jesús? Porque Jesús tenía más discípulos que ellos. Porque Jesús les estaba quitando seguidores. Y por envidia ellos estaban dispuestos aún a matarle. La envidia, hermano, en los corazones de los creyentes. Por envidia, Saúl quería matar a David. Por envidia de un manto de colores, los hermanos de José estuvieron dispuestos a matarle y luego a venderle. Por envidia, los discípulos de Juan el Bautista fueron donde Juan el Bautista y le dijeron: aquel que tú bautizaste ahora está bautizando más discípulos que tú. Y la respuesta de Juan el Bautista fue: es necesario que yo disminuya, que yo mengüe y que él crezca. Ahora, ¿qué respuesta le da Jesús a esta acusación mentirosa que ellos han levantado contra él? Versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Versículo 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes y aún a los que con él estaban? Jesús, mira, están violentando el día de reposo, repréndeles. Jesús le dice: no, ustedes están equivocados. Ustedes no han leído lo que la Biblia dice. Claro que ellos lo habían leído, claro que se la sabían de memoria, pero su legalismo les impedía aún interpretar correctamente las escrituras. Lo que Jesús está citando es ese relato de Primera de Samuel, capítulo 21, versos 4 y 6. Cuando David está huyendo de Saúl y llega a esta ciudad de Nob, muerto del hambre, cansado, y pide alimento, y lo que está ahí son los panes de la propiciación. Aquellos panes se horneaban el primer día de la semana, 12 panes, y se ponían en la mesa de la propiciación. Y luego, al siguiente día de reposo, eran retirados y el sacerdote y su familia podían comerse los panes viejos. Estos panes eran exclusivamente para el sacerdote y su familia. Pero David está hambriento, no hay comida, y lo único que se le dice a Ahimelech: cómete estos panes. Y él lo hace. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Aquí hay uno que es mayor que David. Aquí hay uno que es más grande que David. Y a pesar que David no era sacerdote, él disfrutó de estos panes. Yo soy más poderoso, más grande que David. El Hijo del Hombre es más grande que David. Ahora, ¿por qué ellos estaban haciendo esto? Hermanos, es porque ellos no entendían de qué se trataba el evangelio. Ellos habían reducido al Dios creador de todas las cosas a una deidad pequeñita. Los filisteos tienen a Dagón y a los Baales, nosotros tenemos a Yahweh. Pero el Dios eterno no es un ídolo de una nación en particular. Él gobierna soberanamente todas las cosas. Ellos no entendieron que el hombre fue creado primero para obedecer a Dios, no las normas para esclavizar al hombre. Y en el versículo 27, él le dijo: el Hijo del Hombre, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La voluntad de Dios es que el hombre entienda que Él es soberano, que Dios es soberano y que por lo tanto un día debe descansar y rendir tributo a Dios.
Ese es el día del Señor, que era el sábado. Pero cuando Cristo resucitó, la iglesia inició celebrándolo el domingo. ¿Por qué estamos reunidos el día de hoy? Para celebrar que un día como hoy, nuestro Señor resucitó. ¿Pero qué ellos habían hecho? Convirtieron el descanso que era para adorar a Dios, para hacer el bien, en una religión muerta. Y la gente duramente trataba de cumplir. Ni ellos mismos podían cumplir con todas las normas que habían elaborado alrededor del día de reposo. Cuando yo era adolescente, en la escuela dominical se tenía un hábito. Se mencionaba su nombre, usted se paraba en la clase y recitaba un versículo. Sin proponérnoslo, comenzó una competición. Pero yo dije 3 versículos y el domingo voy a decir 4. Entonces usted estaba en su casa un viernes pensando, memorizándose el versículo del domingo. Usted estaba pensando, bueno, yo voy a decir 2 versículos, pero ahorita viene Marlin y dice 4 y me opaca. ¿Qué yo voy a hacer? Y eso se convirtió en un hábito que en vez de traer gozo, lo que causaba era incomodidad, intranquilidad. Y al final entonces usted participaba y decía, wow, le gané a él. Pero ¿qué pasó? Que perdimos de vista que no se trataba de un mero memorizar, sino que lo que se trataba era de que lo que el profesor quería en la escuela dominical era que en la semana pudiéramos reflexionar en las escrituras y de alguna manera retener esa enseñanza. Pero los fariseos habían convertido el día de reposo en un día agobiante. Hasta los pasos estaban contados, 2.999 pasos. El que diera uno de más violentó el día de reposo. Jesús le dice, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Hermanos, amigos que están aquí, si a ti te vendieron el evangelio como una religión, te engañaron. El evangelio no es una religión. El evangelio se trata de una relación con Dios, como dice Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 1. De nosotros ofrendar nuestro cuerpo de manera consciente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Ese es el culto que se hace con raciocinio. No es como decía mi abuela cuando yo era niño. Quizás usted lo escuchaba decir de sus familiares. Murió fulano de familia tal, hay que ir a cumplir con esa familia. Porque esas familias son muy buena gente para que después no digan. No se trata de usted venir a cumplir con Dios y después vivir la semana como si Dios no existiera. Eso hacían los fariseos. Ellos estaban atacando a Jesús, pero Jesús es mayor que David. Jesús es el Señor del día de reposo. Y ellos tuvieron esa confrontación, pero Jesús probablemente siguió para la sinagoga a adorar en el día de reposo. Y Marcos nos dice en el capítulo 3, verso 1, que otra vez estaban en la sinagoga, Jesús está enseñando. ¿Y qué ocurre? Hay un hombre con una mano seca. Una mano neurológicamente no tiene movilidad en la mano. Lucas nos dice que era la mano derecha. Si era la mano derecha, la mayoría de las personas son diestras. Este hombre no podía trabajar. Quizás dependía de la caridad pública. Ahora, no era una emergencia sanar a este hombre en ese momento. ¿Qué hace Jesús? Los fariseos, dice el versículo 2, que estaban acechando a ver si Jesús le iba a sanar. Ellos no le interesaban la sanidad de aquel hombre. Ellos no le interesaba el bienestar del pueblo. Ellos ya habían acusado a Jesús de que él andaba con publicanos, con otros pecadores. Pero tampoco les importaba obedecer a Jesús. Ellos querían mantener su reputación y verse bien ante la sociedad. Ellos tenían el deseo de matar a Jesús en el mismo día de reposo, pero querían buscar una excusa para hacerlo. ¿Qué hicieron? Tramaron en sus mentes y sus corazones matar a Jesús.
Jesús ve al hombre y lo llama: venga, párese aquí en el centro, que todo el mundo vea que usted tiene una mano seca. ¿Era esto una emergencia? No, no estaba en juego la vida de aquel hombre. Jesús quería demostrar que Él es el Señor del día de reposo. Jesús quería destruir ese legalismo en el corazón de aquella comunidad. Versículo 3, capítulo 3. Entonces le dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos guardaban silencio. Jesús conocía sus corazones y le hace una pregunta: ¿qué es correcto hacer? ¿Ayudar al necesitado como yo quiero? ¿O rechazarlo como ustedes lo están haciendo? ¿Qué es lícito? ¿Salvar una vida o matar a una persona como ustedes están tramando en sus corazones matarme? Ellos estaban en el día de reposo maquinando en sus corazones. ¡Wow! ¡Qué contradictorio! Quieren atacar a Jesús porque está haciendo el bien y ellos están maquinando el día de reposo por envidia para matarle. Hace algunos días yo leí una historia de un niño de 8 años en Miami, Estados Unidos. Él estaba buscando un lugar seguro para meterse y jugar y lo encontró. Aquel lugar fue un contenedor de basura. Él estaba jugando en el contenedor de basura hasta que el contenedor comenzó a elevarse. Y ahí rápidamente, gracias a Dios, sacó la cabeza y el chofer del camión vio y rápidamente le salvó la vida a aquel niño. Esos contenedores de basuras automáticos simplemente son levantados, la basura es echada en el contenedor que tritura la basura y la aplasta. Aquel niño literalmente salvó la vida. Cuando lo entrevistaron, le preguntaron: ¿cómo te sientes? Y el niño respondió: yo me siento muy bien porque por poco me vuelven puré de papa hoy. Esa seguridad cambió rápidamente. No era tal seguridad. Los fariseos estaban en este sistema religioso en el cual ellos se sentían cómodos, se sentían seguros. Pero mira lo que dice Jesús, Mateo capítulo 23, 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hipócritas, ustedes son hijos del infierno y al buscar un discípulo tratan de hacerlo 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ahora, hermanos, debemos reflexionar profundamente en este pasaje. ¿Por qué? Para nosotros los fariseos son hipócritas. Jesús los desenmascaró, pero en la cotidianidad del pueblo judío, los padres pedían a Dios que sus hijos fueran fariseos. Presumían de que sus hijos eran fariseos, porque no eran conocidos como hipócritas. Para Jesús sí lo eran, y para nosotros en el día de hoy. Ahora ellos estaban convencidos de que esa era la religión verdadera, por la dureza de sus corazones. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús les llamó al arrepentimiento. Él estaba enojado con ellos, pero al mismo tiempo tenía misericordia al ver la dureza de sus corazones. Jesús sanó a aquel hombre con la mano seca. ¿Qué ocurrió? Quizás usted y yo esperaríamos, bueno, ante este milagro tan grande y poderoso, los fariseos reconocieron que estaban equivocados. Al ser confrontados con la palabra de Dios y darse cuenta de que realmente David utilizó los panes de la propiciación, de la proposición, y se los comió sin ser sacerdote, realmente nosotros podemos tener misericordia. Al ver el poder innegable de Jesús sobre las enfermedades, sobre el pecado, el poder de que Jesús es Dios, al leer aún sus pensamientos, quisiéramos nosotros decir, bueno, los fariseos se arrepintieron de su religión falsa.
Se arrepintieron de haber hecho una profesión falsa de fe. Y como las películas románticas, felices para siempre. Pero eso no es lo que nos dice el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Salieron de ahí, dijeron: estábamos equivocados. Pensábamos que podíamos esperar para matarlo. No, tenemos que matarlo lo más pronto posible. Y se unieron a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Enemigos del pueblo de Israel. Aquellos que se habían vendido a Herodes el Grande, traicionando su propio pueblo. Pero ¿qué tenían en común los herodianos y los fariseos? Eran religiosos enemigos de Jesús. Ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de silenciar la voz de Jesús. Callar la voz de Jesús. Callar aquella voz que les acordaba lo que ellos debían ser y que no eran. Callar aquella voz que le estaba recordando su vida de hipocresía. Callar aquella voz que les estaba recordando que realmente ellos no amaban a Dios, sino amaban su reputación y buen nombre. Callar aquella voz que les acusaba de pecadores y les llamaba al arrepentimiento. Callar aquella voz que proclamaba que ellos eran tan pecadores como todos los seres humanos. Callar aquella voz que les llamaba a apartarse de sus pecados y venir a Él, a Jesús, el único que podía darles esperanza. Todas las religiones pueden juntarse como hermanas, menos el Evangelio. Porque el Evangelio no se trata de lo bueno que tú haces para ganar a Dios. El Evangelio no se trata de la buena gente que yo soy, que merezco el cielo. El Evangelio se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros, de enviar a su Hijo para salvarnos. Y si algo nosotros debemos hacer es vivir en gratitud a esa obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, en este contexto que nosotros estamos viviendo del COVID, alguien puede decir que el COVID-19 no es real, que no cree en eso. Pero esa persona, poniéndose su mascarilla, lavándose sus manos y manteniendo el distanciamiento social, tiene muchas probabilidades de ser salvada del COVID-19 y de que no le dé, aunque no cree en el COVID-19. Manteniendo el distanciamiento social, usando su máscara, lavándose las manos, teniendo cuidado, puede ser librado del COVID-19, aunque no crea en el COVID-19. Ahora, lo que nunca ha pasado y nunca va a pasar es que un legalista, permaneciendo en su legalismo, permaneciendo en su religión muerta, llámese católica o evangélica, sin venir a Cristo en fe y arrepentimiento, pueda entrar al reino de los cielos. Eso nunca ha pasado y no va a pasar. Todos los que están en el reino de los cielos son pecadores que se vieron a sí mismos como pecadores y clamaron a Dios por misericordia. Es decir, hermanos, que ese debe ser nuestro grito, un llamado a la reflexión, a examinar nuestra vida a la luz de estas verdades. Y si tú has convertido tu relación con Dios en un ritualismo muerto, hay esperanza en Cristo Jesús. El llamado es a examinarnos en este día a la luz del Evangelio, que es más que simplemente venir a una congregación un domingo y salir de ella y vivir la vida la semana entera como si Dios no existiera. Eso era un religioso que había hecho del Evangelio o del mensaje que había recibido una religión muerta. Sin amar a Jesús, nadie entrará en el reino de los cielos. Oremos en esta mañana. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, oh Señor, cada día a examinarnos,
Oh Señor, ayúdanos, porque cada uno de nosotros en su corazón tiene un legalista en recuperación. Ayúdanos a confiar cada día en ti, sabiendo, oh Señor, que solo en ti tenemos esperanza y vida eterna. Una vez más rogamos por aquellos que nos están mirando, por aquellos que están con nosotros y no te conocen, que tú les puedas dar convencimiento de pecado en esta hora, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar